Ok, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar. En el capítulo 1 estuvimos hablando de lo que está sucediendo con los hermanos y lo podemos ver a través de Pedro. Pedro les está hablando acerca de permanencia. Bueno, no específicamente con estas palabras, pero adentrándonos en el estudio podemos ver que es permanencia a pesar de lo que esté sucediendo en el exterior, a pesar de lo que esté sucediendo fuera de las casas, fuera de los hogares o incluso dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque veíamos que hay una grande persecución en este momento, hay una grande persecución, ¿ok? Entonces, a los cristianos les está costando la vida ser cristianos en este momento. Bueno, en el momento de aquí, del capítulo que estamos, de la carta que estamos analizando. Más o menos, la primera fue escrita entre el 63 y el 65. Esta segunda carta, entre el 65 y el 68 aproximadamente, es lo que se ha estudiado. Entonces, sigue siendo perseguido todos los que dicen ser cristianos en las calles. Salen y si se enteran que son perseguidos, van y buscaban, como ya lo hemos dicho, a sus familias, a sus parejas, a sus hijos, a todos los que tuvieran relación con esta persona para asesinarlos de una forma brutal, como escarmiento a la sociedad, para que dejaran de ser cristianos, dejaran de predicar a ese Cristo Jesús, dejaran de comportarse de manera extraña y comenzaran a comportarse como el imperio en ese momento quería que se comportaran, ¿no? Primero que todo, adoración al César y luego haz lo que tú quieras, ¿no? Pero tienes que adorar a César y tienes que hacer lo que nosotros decimos y tienes que vivir como nosotros vivimos porque no aceptamos tu manera de vivir cristiano porque te comportas de una manera muy extraña. Y nos pides a nosotros que nos comportemos de esa misma manera. Eso no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero no creo y dudo mucho que sea diferente al día de hoy. Dudo mucho que el problema que tienen los inconversos con los cristianos sea diferente a lo largo de todas las épocas. Creo que sigue siendo el mismo problema, ¿no? Santidad, santificación, arrepentimiento, vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que predican los hijos de Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios predica eso, causa conflicto con el inconverso y rechazo. Así que les comento, no creo que sea diferente a la situación en aquel momento. Aparte, ¿por qué? Porque a través de la palabra podemos conocer que hay dos tipos de hijos como seres humanos, hablando como seres humanos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que han venido a vida nueva a través de Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados, que reconocen su condición malvada y reconocen que Cristo Jesús, siendo Dios en la carne, murió por nosotros y es suficiente. Y los hijos de desobediencia o los hijos de Satanás, que rechazan a Cristo Jesús, tanto con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de tomar decisiones. Hay dos. Y ya está. Entonces, en el contexto de persecución, en el contexto de violencia, la violencia que están sufriendo los hijos de Dios, nosotros vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a comenzar, permítame tantito, con el versículo 1 nada más. Un momento nada más, por favor. Versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante. Las profecías no son de interpretación privada. Estamos hablando de que la Biblia no es de interpretación privada. Y recordando, veíamos que, ¿a qué nos referíamos? A que un grupo de personas no puede alegar o decir: nosotros entendemos la Biblia de esta manera, o nosotros hemos recibido una revelación diferente. Oigan, escúchenos. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, no es de interpretación privada las Escrituras. Aparte de que las Escrituras no se contradicen entre sí. Muchos ignorantes que dicen que sí se contradice, bueno, es que no tienen estudio alguno de las Escrituras ni de la historia, y mucho menos estudiar la lengua española o la lengua que hablen. Entonces dice, ¿no? Que nada más que entre los evangelios se contradice, que no sé qué tanto. Pues sí, esos son 4 puntos de vista de 4 personas diferentes hablando de un mismo hecho. Entonces, si tú y yo contamos una historia, vamos a contar cosas
un tanto diferentes, no somos la misma persona, no pensamos exactamente igual, pero total, díganles eso, a ver si entienden. Entonces, no es de interpretación privada, la escritura no es de interpretación privada. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que ahora yo vengo y les digo a ustedes que es el momento de que ustedes vivan como reyes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque siendo hijos de un rey, entonces tienen que vivir como reyes. Y me baso en algunos discípulos, algunos versículos que hablan acerca de que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que Dios te va a bendecir. Tomo algunos ejemplos como por ejemplo David, como por ejemplo Salomón, ¿no? Y digo, no, es que pues, ellos eran reyes y vivían y tenían tanto y no sé qué. Tú necesitas vivir de la misma manera. Debes de aprender a confiar en Dios para que obtengas lo mismo. Bueno, entonces esa sí sería una interpretación privada, una interpretación mía que yo le estoy dando de algo que no es, que yo estoy agarrando ese versículo y lo estoy haciendo para mí y lo estoy enseñando a los demás. Eso no se hace, como hijos de Dios no se hace. ¿Por qué? Porque la escritura siempre debe estar en sintonía. Entonces, la voluntad de Dios, aprendemos una cosa a lo largo de toda la escritura, es que nosotros, que cada uno de sus hijos sea cada vez más como Jesús. Punto número 1. Y punto número 2, Dios darse a conocer a todos los seres humanos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el tema que toca hoy son falsos maestros y falsos profetas. Entonces, vamos a hablar mucho acerca del discernimiento que como pueblo de Dios debemos de tener cuando alguien se para enfrente de nosotros, o en este caso se siente enfrente de nosotros, o no precisamente enfrente, ¿no? Sino adentro de tu casa, o cuando vayas a una reunión, o cuando vayas a algún lugar X, y esa persona diga, yo vengo de parte de Dios y vengo a enseñarles esto, que el discernimiento en ustedes esté bien despiertos, guiados por el Espíritu Santo para que sepan decir, este es falso maestro, este no está enseñando de la manera correcta. Si ustedes estudian la historia que se ha desarrollado a lo largo de estos siglos hasta nuestros días, se van a dar cuenta de una cosa, que desde el principio hay personas que tuercen lo que es real, tuercen la verdad de Dios y enseñan esa verdad torcida a otras personas. Y hablábamos de eso la semana pasada y quisiera nombrarlas el día de hoy sin temor a fallar y a ofender o algo por el estilo. Miren, Dios nos llama a ser hijos de Dios, ¿sí? A ser sus hijos y comportarnos como sus hijos y desear lo que Él desea, anhelar lo que Él quiere, que se haga su voluntad aquí en la tierra, que se haga su voluntad en nuestros corazones. Dios no nos llamó a respetar las opiniones de los demás. Que alguien levante la mano si encuentra en Génesis y Apocalipsis un versículo que diga que Dios te llamó a respetar las opiniones de los demás. No lo vas a encontrar. Ahora, no estoy queriendo decir que como cristiano, que como cristiana, te conviertas en una persona grosera que siempre va de aquí para allá buscando pleito, buscando argumentos para vencer gente, para humillar personas, para avergonzarlas. No, no es así. Pero miren, las religiones que existen, en su gran mayoría, porque otras lo ignoran, humillan o pretenden humillar a Dios como si fuera poca cosa, como si fuera algo que tú puedes manipular, como si realmente fuera algo que tú puedes tomar y se convierte en tu genio de la lámpara mágica. Y no es así, no es así. ¿Y sabes qué? Ellos le echan muchas ganas para que los demás se conviertan a sus religiones. En serio, le echan muchas ganas para que su religión sea esparcida por el mundo, muchas ganas. A muchos no les importa pasar por encima de los demás, a otros no, otros realmente, y pudiera decir que admiro eso, son respetuosos, pero le echan muchas ganas para que eso sea esparcido entre todas las personas. Y el cristiano y la cristiana
Lo digo porque en algún momento fui de esas personas y hasta el día de hoy conozco personas que viven todavía de la misma manera. Cuando alguien con una forma de pensar diferente, no sé, es de la religión que sea, ¿no? Que es musulmán, que es budista, o es católico, o es testigo de Jehová, o es mormón, y lanza su comentario acerca de lo que cree, ¿no? Y es que esto y esto y esto. El cristiano, si está ahí escuchando cómo una persona que cree esas mentiras le dice eso a otra persona, debe decirle, no, eso es mentira. Eso no es lo que dice Dios. Ese no es el Dios verdadero. El versículo 1 dice, hubo falsos profetas. En el Antiguo Testamento, Dios siempre habló por sus siervos los profetas, todo lo que Él quería decir, ya sea bendiciones, exhortaciones, reprensiones o juicio. Dios lo hablaba a través de sus profetas. Pero desde el Antiguo Testamento había falsos profetas. No es una cosa nueva. No es como que los falsos maestros, los falsos profetas comenzaron a venir como hace 50 años, 100 años. No. Muchísimo tiempo atrás. De hecho, ¿saben quién es el primero? Satanás. ¿Se acuerdan en el Edén? Cuando Dios lanza una palabra, una orden a Adán y Eva y les dice, no comerán del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pueden comer de todo, pero de ese no pueden comer, porque ciertamente el día que coman de ese, morirán. ¿Qué hace Satanás? Va con la mujer y le dice, ¿acaso Dios dijo esto? Y tuerce la palabra de Dios, la trastorna, entonces confunde a Eva para que peque. El primer falso maestro. ¿No les suena familiar? Es la misma manera en la que operan todos los falsos maestros. Toman una palabra de Dios, la tuercen y luego la llevan a alguien más. Dios dice esto y luego Satanás, ¿acaso Dios dijo esto? Pero seguro que vas a morir si haces esto. Y luego lo llevan a alguien más. Confunden, traen división. ¿Para qué? Para que esa persona no pueda salir de ahí. Miren, ahí están las consecuencias. El primer falso maestro sedujo a la mujer para que pecara y luego llevara esa actitud desobediente a su marido, y luego el marido pecó y se acabó. Aquí estamos nosotros con enfermedades que nos truenan la rodilla, que estamos atados al pecado, mentimos y no queremos mentir, tenemos actitudes desobedientes, rebeldes contra Dios, no queremos hacerlo, somos malos esposos, somos malos padres, somos malos hijos, somos lo peor. Y sabes que cada día más envejecemos para que en algún momento muramos. Nos da COVID. Asesinamos, robamos. Ahí está la consecuencia de escuchar a los falsos maestros. Es muerte, en el principio y en este momento. Es muerte. Pero nosotros podemos llegar a pensar que los falsos maestros y los falsos profetas, les recuerdo, son actuales, y no es así, están desde el principio. ¿Qué significa? Que, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Él es el primero. Él es el primero. De la misma manera, Satanás sigue obrando a través de los corazones manipulables, de los corazones, de las mentes ignorantes, haciendo exactamente lo mismo. No sé si tú lo has hecho. Yo sí he escuchado, quisiera que no fuera más de uno, pero he escuchado a muchos más de uno predicar falsas enseñanzas. Y es el mismo método que sigue Satanás desde el principio. Tomar algo que dice Dios y torcerlo. Entonces, si yo vengo hoy aquí y comienzo a decirte palabras de Dios que, o bien porque no entiendo, no comprendo, no puedo discernir, o porque veo nada más lo que me favorece a mí, y vengo y te lo predico a ti, si tú no lo disciernes, ¿qué te va a salvar de la muerte? Si tú no eres capaz de discernir si es Dios quien está hablando o no es Dios quien está hablando, ¿qué te va a salvar de la muerte?
Les comentaba ahorita que posiblemente esta carta se escribió entre los años 65 y 68 de parte de Pedro para las iglesias de los hermanos de la diáspora, ¿no? Los que estaban repartidos por todas las naciones, que estaban siendo perseguidos, para traer ánimo, porque hay personas que se están levantando y muchos empiezan a dudar acerca de si Cristo va a venir pronto para ellos. Imagínense si hubieran tenido una visión de 2000 años en el futuro y ver que todavía estábamos acá. Y comenzaban ellos a dudar, sí será cierto que Jesús vendrá pronto, y empezó a haber división en medio de la congregación, en medio de las iglesias. Aparte de que eran divididos, ¿se acuerdan cuando lo mencionaba? Por fuera persecución y por dentro división. Dice, introducirá encubiertamente, el versículo 1. Los falsos maestros no van declarando con voz fuerte, vengan, escuchen mi enseñanza, escuchen esto nuevo que les traigo. No vienen clamando por todas partes, miren, yo tengo una nueva revelación y miren qué padre, y les voy a explicar esto, sino como vemos que casi aproximadamente 30 años después que estaba enseñando Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan que vimos en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, cuando Juan está enseñando esto, los falsos maestros, los falsos profetas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? ¿Qué significa? Primero están adentro. Se disfrazan de una actitud piadosa. Tienen una máscara de santidad, que obviamente solo pueden presentar a algunas personas, porque otras saben que esa solo es una máscara. Pero ahí están, adentro, involucrándose con los demás hermanos y hermanas, teniendo relación con los demás hermanos y hermanas, intimidad, confianza, pero dentro de la congregación, dentro de las congregaciones. Es donde comienzan esos falsos maestros. ¿Y qué pasa al cabo de un tiempo? Florece su pecado a través de lo que comienzan a enseñar en sus bocas. Un ejemplo muy sencillo, no vamos a imaginarnos ahorita a un ente demoníaco que tiene todo el conocimiento del mundo y todo un plan malvado, maligno, para meterse adentro de una congregación y al cabo de un tiempo comenzar a dividir a los hermanos, que sí los hay, pero vámonos con algo muy sencillo. Una persona dentro de la iglesia que ha escuchado la palabra, ha escuchado el evangelio, va domingo tras domingo a escuchar lo que Dios quiere y demanda de nosotros, lo que significa el sacrificio, pero esa persona vive en pecado, no quiere dejar su pecado, aunque ha escuchado que no debe vivir de esta manera y que debe arrepentirse, espero yo, no quiere dejar esta vida pecaminosa. Entonces convive con los cristianos, convive con las cristianas, pasan los meses, a lo mejor pasan los años. Esas personas conocen a esta persona que vive en pecado. ¿Y qué pasa? No, hermano, pues sabes que pues mira, yo creo que la gracia de Dios es suficiente. Yo creo que Él en verdad nos perdona. Sí, la verdad es que soy muy débil, pero yo creo que Jesucristo en verdad murió por nosotros. Que sí, eso es verdad, ¿verdad? Eso es verdad, es un hecho bíblico. Dios murió por nosotros. La gracia es suficiente. Pero a ver, tiempo, entonces esa persona está viviendo en pecado. ¿Qué es lo que más enseña? ¿Lo que sale de la boca o el ejemplo de la persona? Entonces, esa persona, pónganle, no va con unos planes terribles para intentar causar división. No. Esa persona nada más se está excusando de su pecado. Nada más se está dando la excusa para no sentirse condenado delante de Dios. Es lo único que está haciendo. Pero con su ejemplo está siendo un falso maestro para los cristianos y cristianas que conviven con esa persona. No va con esos planes terribles, con esos planes malvados. No. Al contrario, va huyendo de él mismo o de ella misma. Pero su conducta está ocasionando esto. Ahí está, un ejemplo sencillo de que puede llegar a convertirse un falso maestro.
Dice después el versículo, aún negarán al Señor que los rescató. Sabemos que el espíritu del anticristo, como estudiamos en las cartas de Juan, ¿cuál es? El que niega la deidad del Señor. El que niega la deidad de Cristo Jesús. Es ese espíritu de anticristo. Aún negarán al Señor que los rescató. Sí, hermanos, vénganse todos a la iglesia, vénganse todos al servicio, o al culto, o al estudio. A ver, hermana, a ver, ¿qué onda con esa falda? Hermano, ¿qué onda con ese tatuaje? Los que se tatúan, las que usan faldas largas, los que usan perforaciones, los que hacen esto, los que se visten así, los que usan estas prendas, los que visitan estos lugares, se van a ir al infierno. Se escucha eso como si yo estuviera diciendo, Jesús no es Dios y su sacrificio no es suficiente. De primera mano no. Porque yo nada más estoy diciendo, no uses este tipo de ropa, no te hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá. No se escucha como Jesucristo no es Dios y estoy negando que Jesucristo es Dios y su sacrificio es suficiente. No se escucha así, ¿verdad? Pero si yo lo comienzo a hacer domingo tras domingo, hermanos, en esta congregación las mujeres tienen que venir con falda, porque deben de agradar a Dios. No deben de venir escotadas, ni muy maquilladas, porque pueden provocar a sus hermanos. Si son cristianas, hermanas, vénganse así. En esta congregación no vamos a aceptar que las mujeres se vistan de esa manera y que tengan comportamientos que no son agradables a Dios. Hombres no se pueden vestir de esta manera. No pueden usar camisas así, pantalones así. Que jóvenes perforaciones o tatuajes o esto y lo otro. Y todos rectos. Y etcétera, etcétera. Las listas son interminables. Hay muchas iglesias que tienen mucha imaginación para esas listas. Pero pasan los domingos, pasan los meses, llega una persona de afuera por primera vez aquí y encuentra que todas las mujeres con falda, que todos los hombres con corbata, a lo mejor, con cabello corto, no sé, lo que ustedes quieran imaginar. Y ese pastor ha negado a Cristo Jesús. Porque si tú quieres ser salvo y quieres pertenecer a esta congregación, debes de esto y esto y esto y esto y esto. Y si no lo haces, ¿qué creen que va a pasar? Todos te van a ver feo. El pastor te va a ver feo, o los pastores te van a ver feo. Te van a señalar, van a estar encima de ti, te van a estar juzgando, te van a estar condenando porque no haces esto, porque no vas como ellos. Pero quiero ser cuidadoso en esto que estoy expresando, porque no se trata entonces de ven y haz lo que se te dé la gana. Estamos hablando de nuevo de discernimiento. La vida de Cristo Jesús, que es lo que nosotros debemos vivir como cristianos, es aprender a depender de las Escrituras en todo, en absolutamente todo. Yo no te tengo que decir a ti que te vistas de una manera o que no te pongas esto o no te pongas aquello o no vayas aquí o no vayas allá. Yo no tengo que andarte diciendo esas cosas. Una cosa te tengo que decir: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y vive de esa manera. De lo contrario, la muerte es lo que te espera. Ya habíamos hablado acerca de que como cristianos, el que se dice ser cristiano, cristiana y se comporta como un inconverso, por supuesto que ahí hay que ir a exhortar y reprender, por supuesto. Así que no vamos a entrar mucho en ese tema. Pero como hijos de Dios, al estudiar sus Biblias, ya saben qué es lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros? Y sí, todos somos débiles. Todos en nuestra carne seguimos pecando. Pero ese no es el pretexto
para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer. Entonces, los falsos profetas están presentes. Hubo falsos profetas y habrá entre ustedes falsos maestros. Esa es una parte. ¿Y la otra cuál parte es? La congregación, los hermanos. Si ustedes están aquí el día de hoy escuchando Segunda de Pedro, el capítulo 2, no es porque yo soy el encargado de administrar el alimento y sin el alimento que pueda ofrecerles yo a través de la Escritura no van a tener alimento ustedes el resto de la semana. No, simplemente es una labor más entre el cuerpo. No es de que la persona que está ahí y los que están sentados. No, esto es el cuerpo. Entonces, tu responsabilidad como hijo de Dios es haber venido con el estudio necesario de lo que vamos a ver el día de hoy. De manera de que si alguien se para enfrente y comienza a hablar sin Dios, ustedes pueden ver, ok, a través del discernimiento. ¿Y quién es el que lo hace discernir? El Espíritu Santo. La única responsabilidad, hermanos, que tengo yo, o el único anhelo más bien que tengo en mi corazón hacia con todos ustedes, es que vivan plenos en Cristo Jesús. Y ya está, que vivan plenos en Cristo Jesús. Y desearía yo en mi corazón al 100% de ustedes verlos de esa manera. ¿Y saben qué? Todos los días, no sé, juntos, clamar porque ya venga Jesús, porque ya regrese, porque cumpla ya las últimas profecías. Anhelando lo mismo juntos. Y hay personas que desgraciadamente están al frente y en verdad no desean que Jesús venga pronto, si es que lo creen. No desean que Jesús venga pronto. ¿Por qué? Porque están disfrutando lo que están desarrollando en este momento. Mi esposa y yo hace unos años hicimos un pequeño grupo de jóvenes y comenzamos un estudio del libro de Hechos que titulamos La Iglesia, la verdad detrás del negocio. En aquel momento, hace algunos años ya. Pero en ese momento nos podíamos dar cuenta de que algo no estaba bien en las iglesias. Nos podíamos dar cuenta de que algo estaba mal. Algo estaba mal. Y yo sé que esta ciudad no es muy grande, pero pasa lo mismo en muchísimas otras ciudades, en casi todas las iglesias. ¿Qué? Que es un negocio. Entonces, si es un negocio, pues el dueño de ese negocio no quiere que su negocio se acabe, ¿no? Y digo esto porque ese es mi anhelo, que ustedes vivan plenos en Cristo Jesús y que Él vuelva y que Él termine de cumplir cada una de esas profecías y que todos ustedes sean hechos a la medida del varón perfecto que es en el Señor. Pero si ese no fuera mi deseo ni mi intención, hoy estaríamos hablando de una cosa diferente. Hoy estaríamos hablando de que si quieren más bendiciones, entonces échenle más dinero. E invita a 10 personas. Levanten la mano, ¿cuántos trajiste para Cristo este mes? Y al final, levanten la mano, ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús? Hay fiesta en los cielos. Pero no es así. No es así. No hay en el corazón de un cristiano otro deseo que ver a sus hermanos gozosos en la palabra de Dios. Y aunque sabemos que hay debilidades, que hay procesos a veces duros, cansados y difíciles, que estén aferrados a esa palabra. El versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad
será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones, la palabra apoleia significa destrucción, significa un camino malvado, obviamente lleva a la destrucción. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. El otro día estaba viendo un video de un hermano que está haciendo una crítica, es una crítica a una iglesia latinoamericana. O la verdad no, se me hace que está en Estados Unidos esa iglesia. Es un autodenominado, no me acuerdo, apóstol o profeta, Guillermo Maldonado. A él lo llegué de ver, yo creo de niño, en el canal de televisión Enlace, predicando. Obviamente yo no podía ver absolutamente nada, para mí era otra persona que estaba ahí predicando y enseñando a los cristianos. Y pues me puse a verlo. Hace mucho que no lo veía ni escuchaba una de sus predicas. Entonces comenzó a enseñar acerca de lo mediocre que son los cristianos. Así lo estaba diciendo, básicamente lo mediocre que son los cristianos. Más bien les estaba refiriendo a los que enseñan, a los pastores mediocres cristianos que enseñan que hay que conformarse con lo que tienen. Y enseñan que la abundancia material no es el enfoque de Cristo Jesús aquí en la tierra, y él comienza a hacer un ataque acerca de esas personas. Y él en ese video trae un saco de vestir roto, así con las mangas un poquito rotas, medio feo, medio sucio, así. Y él empieza a decirle a la gente, en el video se alcanza a ver una toma hacia el público. Es una iglesia muy grande y está bien llena. No sé cuántas personas sean, la verdad, no sé si esa toma alcanzó a captar a todas las personas, pero más de 500 personas sí eran, más o menos. No sé si eran muchas más o menos, pero eran muchas personas. Y no sé cuántos servicios al día tienen, ni cuántos días por la semana se reúnen. Pero ahí estaba él. Y él comenzó con ese saco a hacer una burla, ¿no? Y les empezó a decir, ¿ustedes quieren mi bendición? Mientras él señalaba a su saco roto y sucio. Y se escuchaba en el video a todas las personas detrás, ¡no! Y muchos se reían. ¡No! Y él se reía, ¿ustedes quieren mi bendición? Simulando que él era uno de esos pastores que predican que lo material no es esencial. Y todos, ¡no! Muchas voces. Entonces él comienza a rasgar el saco y a romperlo y se lo quita. Y debajo de ese saco obviamente trae otro saco brillante, no sé, nuevo tal vez, de buena marca. Y lo toma y dice, ¿ustedes quieren mi bendición? Ahora señalando este saco nuevo. Y todos, ¿qué creen que gritaban? ¡Sí! ¡Amén! ¡Aleluya! Y agarra el saco, le da vueltas y lo avienta, ¿no? Y no sé qué hacen después con él. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones. Como dije ahorita, Satanás sabe más por viejo que por... El diablo sabe más por viejo que por diablo. Aunque él no es omnisciente ni omnipresente, es muy antiguo. Y generalmente los seres humanos vivimos en patrones. Entonces tus necesidades y tus problemas han sido los problemas de cientos de miles de millones de humanos a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿qué significa? Que Satanás sabe de qué pata cojeas. ¿Y qué significa? Que por ahí es donde te va a llegar. Entonces, no creas que tú, como persona que te congregas, vas a ir a la calle y de repente, ¡paz! Un demonio se te va a aparecer y te va a decir, oye tú, no creas en Cristo Jesús, y con cuernos, ¿no? Y así, con fuego alrededor de él. ¿Qué vas a hacer? No, si no te desmayas o te da un infarto, sales corriendo de ahí, ¿no? O yo qué sé, te pones a orar o... No se va a aparecer así enfrente de ti. ¿Cómo se va a aparecer enfrente de ti? A través de otra persona que se diga ser cristiano o cristiana y comience a predicarte
en esa pata que tú cojeas. ¿Tienes necesidad económica? Arrebata los tesoros del cielo. Declara prosperidad en tu vida. ¿Estás viviendo en pecado? ¿Estás viviendo en adulterio, en fornicación, en pornografía, en mentiras, en robo, yo qué sé, vendes droga incluso? La gracia es suficiente. La gracia es suficiente. Confía en el Señor y deja tu diezmo. No conforme con que estos falsos maestros tengan discípulos, será por culpa de estos discípulos que el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, sí, hay problema con el que está predicando estas falsas doctrinas. Hay problema. Pero ¿cuál es el mayor problema? Los que están sentados, aceptando lo que esa persona está predicando. Ir a una iglesia donde predican falsas doctrinas. Vamos a englobar todas las falsas doctrinas en las obras y en todo lo que este mundo puede ofrecer. Si una persona va a una de esas iglesias y se queda sentado y puede llegar a decir, estoy inconforme, pero se queda sentado y calla, es participante del pecado de esas personas. Estamos después de la venida de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está aquí. No estamos en los tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo está aquí y viene dentro de cada persona que acepta a Cristo Jesús y se arrepiente. Y como cristianos nos movemos en ese poder. Y hablamos, abrimos la boca. Cuando estuvimos estudiando Tercera de Juan, vimos acerca de la importancia de cerrar la puerta. No dejarlos pasar a tu casa. Y vamos a interpretarlo a la intimidad de los seres que conviven contigo más. La inconsciencia y las mentes ignorantes causan que el nombre de Jesús sea símbolo ¿de qué? De burla, ignorancia y vergüenza entre las naciones. Tú como cristiano debes estar creciendo en la Escritura de manera constante. Me ha tocado ver personas hace 1 año y medio, 2 años, yo también, que no tienen tiempo por el trabajo para a lo mejor ir el domingo al estudio o entre semana. Yo tenía un trabajo que no me daba chance de ir los domingos a la iglesia. 1 o 2 domingos al mes sí podía, pero el resto no podía, ¿no? Aún así, eso no es pretexto para que no tomes tu Biblia y te pongas a estudiarla, a buscar a Dios a través de ella. Obviamente a esas personas el Espíritu después les irá hablando, ¿no? Para que les enseñe las prioridades acerca de qué es lo más importante, el vivir en iglesia. Debes estar creciendo en las Escrituras de manera constante. De manera que cuando hables, lo que salga de tu boca no sea para que el nombre de Jesús sea burlado por los inconversos. Si yo les predico acerca de los esposos, del matrimonio, si yo les predico acerca de la sana doctrina, pero ustedes me ven afuera viviendo totalmente lo contrario, el nombre de Jesús es avergonzado, es blasfemado por mi culpa.
Yo blasfemé el nombre de Jesús y me daba vergüenza llamarme cristiano. Cuando yo veía en la congregación que hacían filas de personas para ser tumbadas por el Espíritu y actuar de manera extraña. A mí me daba vergüenza que me llamaran cristiano, porque yo veía la manera de vivir de todos, y pues incluida la mía, y me daba vergüenza que me llamaran cristiano, que me catalogaran dentro de ese círculo. Mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando iba a la escuela, que en ese tiempo yo iba a la escuela, ya en la prepa estaba, mis compañeritos y mis compañeritas en alguna clase, generalmente siempre era en clases como historia o filosofía o cosas por el estilo, cuando se tocaba el punto, uno u otro decía, no, es que los cristianos son los peores. El otro día mi esposa me compartió un testimonio similar. Se conoce un dicho, que hijo de pastor lo peor. Los hijos de pastores son los más rebeldes y los más pecadores, los más desobedientes. Generalmente es la verdad, es la verdad, es un 98%, porque es probabilidad también, ¿no? Pero es correcto. Hijo de pastor o hija de pastor, lo peor. Hay muchos factores que intervienen en que eso sea una realidad, pero por causa de nuestro comportamiento, los que nos decimos ser cristianos, el nombre de Cristo Jesús es blasfemado por otros. Imagínate que una persona esté adulterando o fornicando y después otro se entere de que está haciendo esto. Póngale, a lo mejor no es cristiano y pues está viviendo su vida, ¿no? ¿A quién le importa? ¿Quién se mete? Lo que no le importa. Pero y luego se entera de que ese fulano o fulana es cristiano o es cristiana. No se va a querer acercar a la iglesia. No va a querer convivir con esos cristianos porque ya sabe cómo son. Entonces, mi preocupación es que tú vivas como Cristo Jesús. Porque qué triste es que entre hermanos después escuchemos en las calles o en algún otro círculo social, oye, esa persona, mira cómo es así cuando no va a la iglesia. Mira a esa persona cómo se comporta cuando no está ahí contigo. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué significa? No les importas a los falsos maestros. Tu vida no les importa. Solamente quieren público, quieren que las luces se echen sobre las personas. Y por el afán de poseer riquezas, porque esa es la avaricia, y atesorarlas, serán aquellos que los escuchen objetos mercantiles con los que pueden hacer transacciones, con los que pueden hacer que sus negocios crezcan. No es el propósito de la iglesia. Las palabras que salen de las bocas de estos malvados son fingidas. Anuncian caminos de paz y prosperidad, pero solo se importan a sí mismos. Todo está bien, hermanos. La gracia es suficiente. Ven y echa tu diezmo. Decláralo. Declara que el Señor multiplique sus bendiciones sobre tu vida. ¿Estás enfermo? Pasa al frente, vamos a orar por ti. Señor, declaramos que esta persona es sana y esa persona no se sana. Toda la congregación se va a parar y va a decir, mentiroso. No, ¿qué va a decir? Faltó fe. Faltó fe, por eso no te sanaste. No tuviste suficiente fe, pero a la siguiente ven para acá de nuevo. No es el propósito de la iglesia de Cristo Jesús lo que está en esta tierra. No es el propósito. La palabra dice que Dios se preocupa por los pajaritos.
y les da de comer. Y son pajaritos, no se andan preocupando por arrepentirse o por vivir santamente, ¿verdad? No, ellos andan ahí viviendo nomás, no se preocupan y ahí está la comida. ¿Y de nosotros qué dice el Señor? De ustedes, ¿qué dice el Señor? Si ustedes siendo malos, perversos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre? Ese tanto más es el Espíritu Santo. A los que lo pidan. No es el enfoque de la iglesia de Cristo Jesús. Y yo sé que a veces podemos batallarle, unos más que otros, otros menos que otros. En cuestiones económicas ese es generalmente el problema. Otro es el adulterio, ¿no? La violencia dentro de casa, sufrir algún accidente, alguna enfermedad crónica o terminal, o esto o aquello. Muchos problemas hay, muchos, sí, yo sé que hay muchos problemas. Y yo sé que cuando tú amas a tus hermanos y a tus hermanas, tú no quieres ver que tus hermanos y hermanas están pasando por cosas duras o cosas difíciles. Pero aún así, ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque. Si un día viene una persona con una enfermedad terminal aquí, no es el enfoque que todos oremos porque el Señor sane a esa persona, si primero no se le predica el Evangelio de Cristo Jesús. Si una persona un día entra por la puerta con la ropa rota, con los pantalones rotos y sucios, bueno, primero estaría muy mal, ¿no? Que dijéramos, oiga, pues no puede entrar aquí, uno no se puede sentar, estaría muy mal, ¿no? Ya estaríamos viendo cuál es la esencia de esta congregación, pero no es el caso. Y entra pidiendo dinero. No es el enfoque que todos nos paremos y nos saquemos monedas o billetes de las bolsas y se las demos y entre todos veamos que, qué padre, ¿no? Si pudimos bendecir a esa persona. Si primero no le predicamos el Evangelio de Cristo Jesús a esa persona. Tú no tienes nada que andar haciendo orando por los enfermos o dando dinero a los que no tienen, si primero no predicas el Evangelio de Cristo Jesús a esas personas. Porque muere rico, muere pobre, muere enfermo o muere sano, pero sin Cristo Jesús todos van al infierno. El infierno es un tema que vamos a tratar el siguiente domingo. Hoy la persecución asoma los ojos por las ventanas de la casa. Parece algo de historia o algo muy lejano, pero no es así. Hay naciones y mismo nuestro país donde se persigue a los cristianos. A lo mejor aquí en nuestra ciudad no es de la manera caótica, ¿no? que describe la palabra, pero la hay. Y tengo temor en mi corazón por los que no estén firmes en la fe. Hoy día podemos reunirnos libremente y hablar de Cristo Jesús. Y si tú vas a tu trabajo, a tu escuela o a donde tú estés fuera de aquí y predicas de Cristo Jesús, lo más probable es que no te pase nada. Lo más probable es que la gente se calle y te escuche y ya. Puede que alguno te ignore, se porte grosero contigo. Puede que es más difícil que alguno comience a debatir contigo. Para eso es que tú estudias la Biblia, ¿verdad? Pero es muy difícil, pero puede suceder. Pero al menos en esta ciudad creo que es demasiado difícil que porque tú hables de Jesús te quieran asesinar. Pero la persecución se asoma por las ventanas de la casa. Y si hoy no podemos mantenernos firmes, teniendo esta vida que tenemos ahorita, tan libre, entre comillas, si hoy no podemos mantenernos firmes, cuando una persona nos predica falsas doctrinas, o cuando, por ejemplo, la ideología de género se esparce como agua por todos lados y no podemos estar firmes con lo que Dios dice acerca de eso,
no creo que podamos estar firmes cuando nos cueste la vida ser cristianos afuera. Cuando vengan los malvados y te enteres que están persiguiendo a tus hermanos, si no eres firme, escucharás esas palabras bonitas, ¿no? Todo va a estar bien, solamente deja de pensar de esa manera. Ya estamos en el siglo XXI, simplemente ya deja de pensar de esa manera, todo va a estar bien. Además somos gente buena que intenta hacer lo correcto. Ah, sí, en serio, oh, yo creí que eran unos monstruos. No, pues a ver, platícame más al respecto. ¿Y por qué nos detuvimos tanto en estos versículos? Porque si bien no está al 100 aquí, pues viene pronto, demasiado pronto. Debes estar firme. Debes estar firme. Dios exige de sus hijos santificación, dependencia a las Escrituras. Pero yo no vengo aquí para condenarte y para decirte, si hoy estás viviendo en pecado, te vas a ir al infierno. Que eso es verdad. Sino que si hoy estás viviendo en pecado, debes arrepentirte y debes acudir a la palabra y debes clamar por arrepentimiento. Clamar por arrepentimiento. En un año las cosas van a ser muy diferentes. En tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia en general. Si el día de hoy no comienzas a depender de las Escrituras, el año que viene, créeme, todo va a estar muy mal. Y no estoy hablando como profeta, estoy hablando como persona que tiene sentido común y que ve noticias. Así que, hermanos, yo no sé qué problemas tengas en tu casa, pero sí, el problema o el grande problema es la persona que está hablando enfrente, pero la otra parte es los que están escuchando. Así que si domingo tras domingo tú vienes aquí sin leer tu Biblia, sin orar antes, sin la disposición de adorar al Señor, de humillarte delante de Él, cuando vengan esos desgraciados malvados a predicarte abiertamente esas mentiras, ¿qué te va a separar de la muerte? Nada. Nada. Pero en Cristo Jesús vamos a estar fuertes. En Cristo Jesús, dependiendo de Él, vamos a permanecer. Aunque el día de hoy nos cueste un rechazo, o el día de mañana nos cueste la vida, vamos a permanecer firmes, confiados y descansando completamente en Él. En esta congregación, si te vistes de una manera, o si usas esto, si usas aquello, bueno, pues es tu decisión, ¿no? Pero en esta congregación se predica que los hijos e hijas de Dios se comportan como hijos e hijas de Dios. Tu salvación no la obtienes por lo que te pones, o por lo que consigues, o por lo que tienes. Tu salvación es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, siendo tan perversos, tú nos la has dado a nosotros para que aprendamos a conocerte, a saber de ti, qué es lo que quieres para nosotros. En medio de nuestra debilidad, de las grandes flaquezas que tenemos, reconocemos que tú eres Dios y eres todopoderoso y nosotros somos inmerecedores, indignos de tu misericordia, de la gracia, del sacrificio. Pero por tu beneplácito, por tu voluntad, tú has decidido morir por nosotros, tomar nuestro lugar en esa cruz.
fuiste hecho pecado. Maldito el que muera en un madero. Y tú moriste en un madero por cada uno de los que has llamado. Te pedimos, Dios, que en estos tiempos que cada vez se ponen más turbios, más oscuros, más densos en maldad, nos hagas permanecer firmes en las Escrituras. Que nos lleves a madurar cada vez más en ti y no seamos como ese grupo de personas donde el autor de Hebreos dice que ha pasado ya tanto tiempo y debiendo ser maestros, todavía necesitan de la leche espiritual. O en 1 Corintios, cuando Pablo exhorta, Señor, al pueblo y les dice que queriendo ir él y hablarles a gente madura, tiene que hablarles como a niños. Sabemos que no todos, Señor, van a responder a tu llamado, que no todos se van a arrepentir, que no todos los que se dicen ser cristianos van a llevar una vida como hijos de Dios. Pero por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender de tu palabra. Que tu palabra sea el espejo, Señor, que nos enseñe cómo conducirnos, en dónde estamos flaqueando, qué es lo que necesitamos de ti. Danos valentía, Dios, para que el Espíritu Santo nos guíe en toda verdad y justicia, para abrir la boca y predicar en y fuera de tiempo. Y danos, Señor, humildad para reconocer que sin ti no somos nada, que no tenemos nada, y que en medio de estos días tan difíciles aprendamos a tener gozo en Cristo Jesús, quien es el que nos sostiene. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.